¿Sabías que en el año 146 a.C., Roma no solo conquistó una ciudad, sino que literalmente borró del mapa a toda una civilización? Durante 7 días consecutivos, soldados romanos avanzaron casa por casa, matando sistemáticamente a todos los habitantes de Cartago. Cuando terminaron, 50.000 sobrevivientes fueron vendidos como esclavos y la ciudad más rica del Mediterráneo había desaparecido para siempre. ¿Qué hacía a Cartago tan peligrosa que Roma consideró necesario borrarla completamente de la tierra? Para entender la magnitud de lo que se perdió, necesitas visualizar una metrópolis que rivalizaba con las grandes capitales de hoy. Fundada en 814 a.C. por navegantes fenicios en la costa norte de África, Cartago se convirtió en la ciudad más próspera del Mediterráneo occidental. El nombre mismo significa ciudad nueva, pero esta nueva ciudad estaba destinada a superar incluso a la antigua Tiro, que le había dado origen. Con 700.000 habitantes según el geógrafo Estrabón, Cartago no solo era enorme para su época, sino gigantesca. Para poner esto en perspectiva, París en ese momento tenía apenas 50.000 habitantes. Londres no existía como ciudad importante, y Roma misma no superaba el 500.000. Cartago no era simplemente una ciudad, era una metrópolis cosmopolita donde se hablaban docenas de idiomas y se practicaban múltiples religiones bajo un sistema de tolerancia que no se vería en Europa hasta siglos después. El historiador griego Polibio, quien fue testigo ocular de los eventos finales de Cartago, la describió como la ciudad más rica del mundo. Esta riqueza no era accidental ni superficial. El imperio comercial cartaginés se extendía desde las minas de plata de España hasta los puertos de Marruecos, controlando prácticamente todo el comercio del Mediterráneo occidental. Sus factorías comerciales se encontraban en Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares y a lo largo de toda la costa norteafricana. La sofisticación económica cartaginesa era revolucionaria para su época. Producían sedas finamente bordadas, textiles teñidos de algodón, lino y lana, cerámica artística y funcional, y perfumes que se vendían desde Hispania hasta Egipto. Sus artesanos trabajaban expertamente con marfil, vidrio y madera, así como con metales y piedras preciosas. Controlaban la mayor parte del comercio occidental del tinte púrpura extraído de la concha murex, un lujo tan valioso que solo los muy ricos podían permitírselo. Pero lo que verdaderamente asombraba a sus contemporáneos era el alcance global de su red comercial. Los navegantes cartagineses habían llegado hasta las Islas Canarias y posiblemente más lejos en el Atlántico. Habían establecido rutas comerciales con Escandinavia para obtener ámbar y mantenían contactos regulares con las Islas Británicas para el estaño esencial en la fabricación de bronce. Esta no era una ciudad-estado local, era el centro de la primera economía verdaderamente globalizada de la historia. Políticamente, Cartago operaba bajo un sistema republicano sorprendentemente sofisticado que Aristóteles mismo estudió y elogió. Tenía 2 sufetes, equivalentes a cónsules, elegidos anualmente, un senado aristocrático llamado el Adirim y una asamblea popular que participaba en las decisiones importantes. Este sistema de pesos y contrapesos, de rendición de cuentas pública y participación ciudadana, era más avanzado que el de muchas ciudades griegas y precedía por siglos a desarrollos similares en otras partes del mundo. La cultura cartaginesa era una fascinante fusión de tradiciones fenicias, influencias bereberes norteafricanas y elementos adoptados de las civilizaciones griega y egipcia. Sus bibliotecas contenían textos en múltiples idiomas, sus templos mostraban sincretismo religioso y su arte combinaba estilos orientales y occidentales de manera única. Cuando los romanos finalmente saquearon la ciudad,
Encontraron colecciones de libros y arte que superaban cualquier cosa en su propia capital. La Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C., comenzó aparentemente como una disputa local sobre Sicilia, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más grande: la confrontación entre la potencia naval establecida, Cartago, y una nueva fuerza militar terrestre, Roma, que ambicionaba controlar los mares. Durante 23 años brutales, estos dos gigantes se enfrentaron en una guerra que costó cientos de miles de vidas y transformó fundamentalmente la naturaleza del poder mediterráneo. Roma, que nunca había tenido una marina significativa, tomó una decisión extraordinaria: construir una flota completamente nueva desde cero. Según la leyenda, capturaron una galera cartaginesa que había encallado y la usaron como modelo para construir cientos de barcos idénticos. Pero más importante, desarrollaron el Corvus, un puente de abordaje que les permitía convertir las batallas navales en combates terrestres donde tenían ventaja. Esta innovación táctica cambió para siempre el equilibrio naval del Mediterráneo. La derrota cartaginesa en esta primera guerra fue humillante, pero no devastadora. Perdieron Sicilia, tuvieron que pagar enormes reparaciones y vieron reducida su flota, pero su imperio comercial siguió intacto y su economía se recuperó con sorprendente rapidez. Sin embargo, esta derrota plantó las semillas de una venganza que florecería en la figura más aterradora que Roma jamás se enfrentaría: Aníbal Barca, hijo del general cartaginés Amílcar Barca. La Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., comenzó con uno de los momentos más épicos y audaces de la historia militar: Aníbal cruzando los Alpes con un ejército de 90.000 soldados, 12.000 jinetes y varios elefantes de guerra. Pero lo que siguió fue aún más extraordinario y terrorífico para Roma. Durante 17 años, este genio militar cartaginés no solo invadió Italia, sino que la dominó, infligiendo a Roma algunas de las derrotas más catastróficas de su historia. En la batalla de Canas, Aníbal demostró un nivel de brillantez táctica que los historiadores militares estudian hasta hoy. Con un ejército inferior en número, ejecutó una maniobra de doble envolvimiento tan perfecta que aniquiló por completo a un ejército romano de 86.000 hombres. Los ríos literalmente se tiñeron de rojo, y tantos romanos murieron ese día que se estima que Roma perdió el 20% de su población masculina adulta en una sola batalla. Durante esos 17 años de ocupación, Aníbal estuvo tan cerca de destruir Roma que su nombre se convirtió en sinónimo de terror absoluto. Las madres romanas usaban su nombre para asustar a los niños desobedientes: Hannibal ad portas, Aníbal está a las puertas. Se convirtió en el grito que definía la pesadilla romana. Generaciones de romanos crecieron con traumas profundos sobre la vulnerabilidad de su ciudad, traumas que influirían decisivamente en su comportamiento hacia futuros enemigos. Sin embargo, por razones que aún debaten los historiadores, Aníbal nunca atacó directamente la ciudad de Roma cuando tuvo múltiples oportunidades de hacerlo. Quizás fue prudencia estratégica, quizás falta de equipos de asedio, quizás esperaba que Roma se rindiera sin necesidad de asaltar la capital. Pero esa decisión de no atacar Roma directamente cambió el curso de la historia occidental y permitió que Roma se recuperara, reagrupara sus fuerzas y eventualmente contraatacara. La guerra terminó cuando Scipión Africanus llevó la lucha al propio territorio cartaginés en África, forzando a Aníbal a regresar para defender su patria. En la batalla de Zama, el genio militar cartaginés fue finalmente derrotado, no tanto por inferioridad táctica, sino por el agotamiento de recursos después de décadas de guerra continua.
Esta derrota marcaría el fin del periodo de paridad entre las dos superpotencias y el comienzo de la dominación romana absoluta. El Tratado de Zama, firmado en 201 a.C. Después de la derrota final de Aníbal, no solo terminó la Segunda Guerra Púnica, fue diseñado específicamente para humillar sistemáticamente a Cartago de maneras que garantizaran que nunca más pudiera desafiar a Roma. Los términos del tratado eran deliberadamente devastadores y revelaban tanto sobre la mentalidad romana como sobre el destino que esperaba a cualquiera que se atreviera a rivalizar con la República. Cartago perdió todas sus posesiones fuera de África, incluida su próspera provincia española con sus invaluables minas de plata que habían financiado las guerras de Aníbal. Su flota, una vez la más poderosa del Mediterráneo, con cientos de trirremes y quinquerremes, fue reducida a apenas 10 barcos de guerra, apenas suficientes para patrullar contra piratas locales. Pero quizás la cláusula más humillante era la prohibición absoluta de hacer la guerra a cualquiera, en cualquier lugar, sin el permiso expreso de Roma, una vez orgullosa superpotencia que había dictado términos a reyes y ciudades a lo largo del Mediterráneo. Se había convertido en poco más que un estado cliente cuya propia supervivencia dependía de la benevolencia romana. Era una humillación psicológica tan profunda como la económica. Las reparaciones económicas eran igualmente brutales e intencionalmente asfixiantes. 10.000 talentos de plata a pagar durante 50 años. Para poner esto en perspectiva histórica, esta cantidad equivalía a aproximadamente 269.000 kilogramos de plata pura, una suma tan astronómica que representaba décadas del Producto Interno Bruto combinado de varias ciudades prósperas de la época. Era una deuda diseñada no solo para compensar a Roma por los costos de la guerra, sino para mantener a Cartago económicamente paralizada durante generaciones enteras. Los romanos también tomaron rehenes, no soldados, sino los hijos de las familias más nobles de Cartago, para garantizar el cumplimiento. Estos jóvenes aristócratas fueron llevados a Roma, donde serían educados en la cultura romana, una forma sutil pero efectiva de erosionar la identidad cultural cartaginesa desde dentro. Era una estrategia de dominación cultural que acompañaba la económica y militar. Sin embargo, algo extraordinario e inesperado sucedió que Roma no había anticipado en sus cálculos más pesimistas. Cartago no solo sobrevivió, sino que se recuperó de manera espectacular. A pesar de las asfixiantes reparaciones, las restricciones comerciales y la humillación política, la economía cartaginesa demostró una resistencia y adaptabilidad que asombró incluso a sus conquistadores. Los comerciantes cartagineses, privados de sus rutas tradicionales, encontraron nuevas rutas comerciales. Sus artesanos, enfrentando la competencia romana, desarrollaron productos más innovadores y especializados. La agricultura cartaginesa se intensificó utilizando técnicas agrícolas avanzadas que incluían sistemas de irrigación sofisticados y rotación de cultivos que aumentaron dramáticamente la productividad de las tierras africanas. Monedas y productos comerciales cartagineses de este período han sido encontrados en excavaciones arqueológicas por todo el Mediterráneo, desde España hasta Grecia, evidencia tangible de que el espíritu comercial púnico no había sido quebrado por la derrota militar. Las caravanas cartaginesas volvieron a cruzar el Sahara trayendo oro, marfil y esclavos desde el interior africano. Los puertos de Cartago volvieron a llenarse de barcos mercantes de todo el mundo conocido. Para 160 a.C., en apenas 4 décadas después de su derrota definitiva, Cartago había logrado algo que Roma encontraba no solo sorprendente, sino profundamente amenazante.
Había demostrado que era posible sobrevivir a la ira romana, pagar sus tremendas deudas puntualmente y aún así prosperar y recuperar influencia económica. Esta lección no podía permitirse que se extendiera a otras poblaciones conquistadas. El mensaje tenía que ser claro y terrible. Desafiar a Roma tenía solo un final posible, y ese final tenía que ser tan total y aterrador que ninguna otra ciudad jamás se atreviera a intentarlo. En el año 157 a.C., Catón fue enviado a África como parte de una comisión diplomática de alto nivel para mediar en una disputa territorial entre Cartago y su vecino reino de Numidia, gobernado por Masinisa, un aliado crucial de Roma. Era una misión rutinaria de diplomacia preventiva, el tipo de mediación que Roma realizaba regularmente para mantener estabilidad en sus áreas de influencia. Lo que Catón vio allí lo conmocionó hasta los huesos, pero no de la manera que cualquiera habría esperado. En lugar de encontrar una ciudad devastada luchando por sobrevivir bajo el peso de las reparaciones de guerra, descubrió una Cartago próspera que prácticamente vibraba de actividad comercial. Los puertos estaban llenos de barcos mercantes de todo el Mediterráneo. Los mercados rebosaban de productos de lujo de África, Asia y España, y las calles mostraban una vitalidad económica que rivalizaba con la de Roma misma. Pero lo que más lo perturbó fue la demografía. Cartago no solo había mantenido su población durante las décadas de reparaciones, sino que parecía haber crecido. Refugiados de otras ciudades norteafricanas conquistadas por Roma se habían establecido allí, trayendo sus habilidades, sus conexiones comerciales y su resentimiento contra el dominio romano. La ciudad no parecía derrotada, parecía reagrupándose. La misión diplomática fracasó completamente. Masinisa continuó sus incursiones territoriales y Cartago se negó a ceder más tierra, pero Catón regresó a Roma con una certeza que lo perseguiría y obsesionaría por el resto de su vida. Cartago representaba una amenaza existencial para Roma que crecía cada día que se le permitía existir. A partir de ese momento, Catón desarrolló lo que solo puede describirse como una obsesión monomaníaca que se convertiría en legendaria. Comenzó a terminar todos sus discursos en el Senado, absolutamente sin importar el tema que se estuviera discutiendo, con la misma frase: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Además, opino que Cartago debe ser destruida. Hablara sobre agricultura, sobre política interna, sobre reformas legales, sobre cualquier asunto doméstico completamente no relacionado, siempre concluía con esta declaración. Sus colegas senadores inicialmente encontraron esto irritante, luego extraño. Luego se acostumbraron tanto a la rutina que algunos comenzaron a esperar la frase como si fuera una firma personal. Los cronistas de la época registran que algunos senadores incluso hacían apuestas sobre si Catón encontraría una manera de conectar el tema del día con la necesidad de destruir Cartago. Pero Catón no estaba simplemente siendo caprichoso, senil o vengativo. Su argumento tenía una lógica estratégica fría y calculada que resonaba profundamente con muchos romanos pragmáticos. Según su razonamiento, mientras Cartago existiera como entidad política independiente, siempre representaría un rival potencial que podría reagruparse, formar alianzas antirromanas y eventualmente desafiar nuevamente a Roma cuando las circunstancias fueran favorables. La recuperación económica que había presenciado era, desde su perspectiva, evidencia irrefutable de que las medidas tomadas después de la Segunda Guerra Púnica habían sido fundamentalmente insuficientes. Cartago había demostrado que podía absorber incluso derrotas catastróficas, adaptarse a nuevas realidades y emerger más fuerte. Esta capacidad de resistencia y renovación, argumentaba Catón, era precisamente lo que la hacía tan peligrosa.
No todos en Roma estaban de acuerdo con este análisis apocalíptico. Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, yerno del famoso Scipio Africanus, que había derrotado a Aníbal en Sama, argumentaba exactamente lo contrario, con igual pasión y sofisticación intelectual. Su frase de respuesta se volvió igualmente famosa: Cartago servanda est. Cartago debe ser preservada. Su argumento era igualmente estratégico, pero diametralmente opuesto. Roma necesitaba un enemigo externo permanente y creíble para mantener unido al pueblo romano y evitar que se volvieran complacientes, corruptos y políticamente fragmentados. El miedo a Cartago, argumentaba Corculum, mantenía a Roma disciplinada, moralmente fuerte y políticamente cohesionada. Sin un rival externo que mantuviera viva la sensación de peligro, los romanos se volverían hacia luchas internas destructivas. Durante casi una década, estos dos gigantes intelectuales y políticos libraron un duelo retórico fascinante en el Senado, cada uno terminando sus discursos con su frase característica, representando dos filosofías fundamentalmente diferentes sobre el poder, la seguridad y la naturaleza humana. Era un debate sobre cuestiones que siguen siendo relevantes hoy. ¿Es mejor eliminar completamente las amenazas potenciales o mantenerlas controladas? ¿La seguridad absoluta es posible o deseable? Catón eventualmente ganaría este debate, pero de una manera que él mismo no viviría para ver las consecuencias. Cuando Cartago finalmente atacó militarmente a Masinisa en 151 a.C., violando técnicamente su tratado con Roma, el anciano Catón ya había muerto. Pero sus palabras, repetidas obsesivamente durante una década, habían hecho su trabajo letal. La maquinaria romana de guerra se puso en marcha hacia lo que se convertiría en la solución final de la cuestión cartaginesa. ¿Cómo se siente una población entera cuando se da cuenta de que ha sido sistemáticamente engañada para proporcionar a sus enemigos todas las herramientas necesarias para su propia aniquilación? En el año 149 a.C., cuando los embajadores cartagineses entregaron solemnemente 300 rehenes nobles y montañas de armas a los romanos como garantía de paz y buena fe, creían genuinamente que habían asegurado la supervivencia de su civilización a través de la diplomacia inteligente. La trampa había sido meticulosamente planificada durante años por estrategas romanos que habían estudiado cuidadosamente tanto la psicología cartaginesa como las lecciones de guerras anteriores. Cuando Roma declaró la guerra después del ataque cartaginés contra las repetidas incursiones de Masinisa, los términos iniciales presentados a Cartago parecían no solo razonables, sino generosos, considerando las circunstancias. Entregar rehenes como garantía de buenas intenciones, desarmar completamente la ciudad para demostrar sumisión y someterse al juicio romano para resolver la disputa de manera civilizada. Los cartagineses, desesperados por evitar otra guerra devastadora que sabían que no podían ganar militarmente, cumplieron escrupulosamente con cada demanda romana. La entrega de los rehenes fue especialmente dolorosa. 300 jóvenes de las familias más nobles de Cartago, incluyendo hijos de senadores, comerciantes prominentes y líderes religiosos. Era la flor de la juventud cartaginesa, enviada a Roma como garantía viviente del cumplimiento de los acuerdos. El desarme de la ciudad fue aún más dramático y revelador de la buena fe cartaginesa. Las autoridades no solo entregaron las armas oficiales del ejército, sino que hicieron un llamado público para que todos los ciudadanos entregaran cualquier arma privada. El resultado fue una montaña literal de metal que incluía catapultas, balistas, miles de espadas y lanzas, armaduras completas y suficientes proyectiles para equipar varios ejércitos.
Los romanos contaron más de 200. Cero piezas individuales de equipamiento militar. Fue solo cuando las delegaciones cartaginesas se presentaron ante el cónsul Lucius Marcius Censorinus en su campamento militar para recibir los términos finales de la paz negociada, que se reveló la verdadera naturaleza y enormidad de la traición romana. Los términos finales fueron presentados con fría brutalidad. La población entera de Cartago debía abandonar inmediatamente la ciudad y establecerse permanentemente al menos a 10 millas tierra adentro, lejos del mar. La ciudad misma sería completamente arrasada y ningún cartaginés podría jamás vivir en el sitio costero nuevamente. Para los cartagineses, esta demanda era literalmente equivalente a una sentencia de muerte económica, cultural y civilizacional. Cartago no era simplemente una ciudad que había crecido cerca del mar. Era fundamentalmente un puerto, una civilización marítima cuya existencia misma, identidad cultural y sustento económico dependían absolutamente del acceso directo al Mediterráneo. Sus comerciantes, navegantes, constructores de barcos, pescadores y artesanos especializados en productos marinos representaban la mayoría de la población económicamente activa. Pedirles que se alejaran del mar era como pedirle a un pez que viviera en el desierto, o como exigir que los agricultores del Nilo se establecieran en las montañas rocosas de Nubia. Sin acceso marítimo, los cartagineses sabían que su sofisticada civilización comercial se marchitaría y moriría lentamente, convirtiéndose en poco más que una colección de aldeanos africanos sin identidad distintiva, conexiones internacionales o propósito económico viable. La reacción en Cartago, cuando los embajadores regresaron con estas noticias, fue inmediata, visceral y total. Las calles se llenaron de lamentos que se podían escuchar a millas de distancia. Hombres que habían sobrevivido las guerras de Aníbal lloraron abiertamente. Mujeres se arrancaron los cabellos y se golpearon el pecho, y niños corrieron aterrorizados por callejones donde adultos gritaban de desesperación y furia. Pero lo más extraordinario fue lo que siguió a esta explosión inicial de dolor. En lugar de colapsar en desesperación pasiva o rendirse a lo inevitable, la población cartaginesa se galvanizó en una transformación que asombró incluso a los observadores romanos. En cuestión de horas, la ciudad había tomado una decisión colectiva. Si Roma quería la destrucción de Cartago, tendría que ganársela luchando por cada piedra, cada calle, cada casa. Las mujeres cartaginesas, en un gesto que se volvería legendario, se cortaron masivamente los cabellos para proporcionar cuerdas para catapultas y arcos. Los orfebres y joyeros fundieron todas las joyas, ornamentos religiosos y objetos preciosos de la ciudad para crear puntas de flechas, cuchillas de espadas y componentes para máquinas de guerra. Los ciudadanos trabajaron en turnos de 24 horas para crear armas de cualquier metal disponible. Herramientas agrícolas se convirtieron en lanzas, utensilios domésticos en dagas, ornamentos decorativos en proyectiles mortales. En cuestión de días, una ciudad que había sido completamente desarmada por orden romana, que había entregado voluntariamente hasta la última catapulta oficial, se había convertido en una gigantesca fábrica de armamentos improvisados, donde cada templo se transformó en una forja, cada plaza pública en un taller de armas, y cada ciudadano, desde nobles aristocráticos hasta esclavos liberados, trabajó día y noche en la desesperada pero determinada tarea de preparar la última defensa de su hogar, su cultura y su derecho a existir. ¿Cómo logra una población de 500 civiles transformar una metrópolis comercial en una fortaleza prácticamente inexpugnable en cuestión de meses?
La respuesta se encuentra en la extraordinaria movilización militar, económica y psicológica que tuvo lugar dentro de las murallas de Cartago entre 149 y 147 a.C., una transformación tan completa que cambió no solo la estructura física de la ciudad, sino el alma misma de sus habitantes. Cuando los primeros ejércitos romanos se acercaron a las murallas cartaginesas, encontraron una ciudad que había experimentado una metamorfosis total que desafiaba toda su experiencia militar previa. Los extensos distritos comerciales, llenos de talleres de artesanos, almacenes de mercaderes y casas elegantes de la aristocracia comercial, habían sido convertidos sistemáticamente en un sistema defensivo integrado, donde cada estructura civil tenía ahora una función militar específica. Las elegantes casas de varios pisos de los comerciantes más ricos se habían transformado en pequeñas fortalezas independientes, con ventanas tapiadas y convertidas en aspilleras para arqueros, techos reforzados para soportar catapultas portátiles y sótanos excavados más profundos para servir como depósitos de municiones y refugios antiaéreos. Los amplios bulevares comerciales, que antes facilitaban el movimiento de caravanas y mercaderes, ahora estaban estratégicamente bloqueados por barricadas de piedra, madera y metal que creaban un laberinto defensivo donde cada esquina podría convertirse en una emboscada mortal para atacantes confundidos. La producción de armamentos había alcanzado niveles industriales que asombraban incluso a los veteranos observadores militares romanos. Según los registros históricos detallados que han sobrevivido, la ciudad había logrado organizar una producción diaria que incluía 300 espadas completamente funcionales, 500 lanzas con puntas de hierro forjado, 140 escudos de diversos tamaños y materiales, y más de 1000 proyectiles especializados para catapultas, balistas y ondas. Esta no era simplemente una operación de producción militar coordinada desde arriba, era la expresión física de una determinación colectiva que había unido a toda la población cartaginesa en un solo propósito trascendente. Nobles aristocráticos que nunca habían trabajado con sus manos en sus vidas enteras, aprendían técnicas de forja de hierro de herreros veteranos. Mujeres de familias patricias hilaban cuerdas para arcos, trabajando junto a esclavas liberadas y artesanas profesionales. Niños que normalmente habrían estado en escuelas o jugando, corrían mensajes críticos entre las diferentes secciones de la improvisada, pero altamente eficiente industria bélica urbana. Pero quizás lo más impresionante de todas las hazañas de ingeniería cartaginesa durante este periodo fue la construcción secreta de una nueva flota de guerra completa. Los cartagineses habían entregado honestamente todos sus barcos de guerra existentes a Roma, como parte de los acuerdos de desarme. Pero en una demostración extraordinaria de ingenuidad y determinación, habían comenzado inmediatamente a excavar un nuevo canal naval desde el puerto interior hacia el mar Mediterráneo, completamente oculto de la vista y conocimiento de los observadores romanos. Trabajando exclusivamente durante las horas nocturnas para evitar detección y ocultando cuidadosamente todos los materiales de construcción y escombros durante las horas diurnas, equipos de constructores navales lograron excavar un canal completamente funcional y construir instalaciones portuarias secretas donde una flota completa de 120 barcos de guerra fue construida desde cero usando maderas, metales y otros materiales que habían sido gradualmente acumulados y escondidos durante meses de preparación meticulosa. Cuando esta flota emergió súbitamente del puerto oculto ante la vista de los comandantes romanos completamente atónitos, representó no solo un triunfo notable de ingeniería naval y organización logística, sino un testimonio poderoso del ingenio, la determinación
y la sofisticación técnica de un pueblo que se había negado categóricamente a aceptar el destino de extinción que Roma había decretado para ellos. La moral dentro de la ciudad, durante este periodo, había alcanzado alturas casi místicas que se reflejaban en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los cartagineses, desde los líderes políticos hasta los ciudadanos más humildes, sabían con certeza absoluta que esta era su última oportunidad histórica, no solo de preservar sus vidas individuales, sino de mantener viva una civilización que había florecido durante más de 600 años y que había contribuido inmensamente al desarrollo cultural, comercial y tecnológico del mundo mediterráneo. Las divisiones sociales, económicas y étnicas que normalmente caracterizaban la vida urbana compleja se habían evaporado casi completamente ante la amenaza común existencial. Patricios, aristócratas y plebeyos trabajadores laboraban lado a lado en las mismas tareas urgentes. Púnicos de origen fenicio y bereberes norteafricanos se habían unido en la defensa común de su hogar adoptivo. Comerciantes internacionales y artesanos locales compartían exactamente el mismo peligro mortal y la misma esperanza desesperada de supervivencia colectiva. Sin embargo, esta movilización total y determinación colectiva extraordinaria tenían un costo psicológico y espiritual tremendamente pesado que se manifestaba en aspectos cada vez más extremos de la vida religiosa cartaginesa. La ciudad había comenzado a realizar sacrificios humanos masivos y frecuentes en los templos principales de Baal-Hamon y Tanit, buscando desesperadamente la intervención divina directa en su hora más crítica y aparentemente final de necesidad suprema. Durante 2 años completos y frustrantes, los mejores generales de Roma habían fracasado miserablemente en su intento aparentemente simple de tomar una ciudad que supuestamente estaba completamente desarmada y desesperada. El asedio de Cartago se había convertido en una humillación pública internacional que amenazaba no solo el prestigio militar fundamental romano, sino la estabilidad política interna de la República. Los primeros comandantes romanos, Manius Manilius y Lucius Marcius Censorinus, habían llegado a África con la arrogante confianza de que tomarían la ciudad rebelde en cuestión de pocas semanas como máximo. Después de todo, desde su perspectiva estratégica, Cartago había sido completamente desarmada por sus propios acuerdos. Sus murallas defensivas no habían sido significativamente reforzadas en décadas de paz. Su ejército profesional había sido oficialmente disuelto y su población civil no tenía experiencia militar reciente. En todas las evaluaciones escritas previas a la campaña, esto debería haber sido una operación de limpieza administrativa simple y rápida. La realidad que encontraron resultó ser devastadora y completamente diferente de todas sus expectativas y preparaciones. Los romanos descubrieron rápidamente que las famosas murallas de Cartago, que se extendían por más de 34 kilómetros alrededor de toda la ciudad y sus suburbios, no eran simplemente impresionantemente altas, sino también ingeniosamente diseñadas por siglos de experiencia en ingeniería defensiva. El sistema de triple muralla incluía una pared exterior masiva de 20 metros de altura con torres de vigilancia cada 50 metros, una segunda muralla interna aún más alta y gruesa, y finalmente la ciudadela fortificada de Birsa en el centro geográfico, construida en una colina elevada que dominaba tácticamente toda la ciudad y el paisaje circundante. Cada una de estas defensas formidables había sido dramáticamente reforzada, modificada y mejorada durante los meses críticos de preparación cartaginesa. Nuevos obstáculos antiasedio habían sido añadidos, incluyendo fosos más profundos, trampas ocultas con estacas afiladas,
campos de caltrops de hierro y sistemas de defensa en profundidad que multiplicaban exponencialmente la dificultad de cualquier asalto directo coordinado. Peor aún para los atacantes romanos, cada intento de asalto frontal masivo se convertía inevitablemente en una pesadilla urbana claustrofóbica, donde todas sus ventajas tradicionales de organización, disciplina y superioridad numérica se volvían no solo irrelevantes, sino contraproducentes. Los cartagineses habían convertido meticulosamente cada calle de la ciudad en una trampa mortal cuidadosamente preparada, cada edificio en un punto de resistencia independiente y bien abastecido, cada callejón en un campo de matanza donde pequeños grupos de defensores que conocían perfectamente el terreno podían infligir bajas devastadoras en fuerzas atacantes mucho más numerosas, pero desorientadas. Cuando los soldados romanos ocasionalmente lograban romper una sección de la muralla exterior, después de días de bombardeo intensivo con catapultas y arietes, se encontraban inmediatamente enfrentando un laberinto urbano de callejones estrechos, pasajes serpenteantes y estructuras interconectadas donde sus ventajas habituales de formación en falange, coordinación de grandes unidades y superioridad en campo abierto se volvían completamente inútiles e incluso peligrosas para ellos mismos. Fue en este contexto de frustración militar creciente, humillación pública internacional y crisis política interna que Roma tomó una decisión constitucional extraordinaria y sin precedentes. En las elecciones consulares de 147 a.C., por primera vez en toda la historia documentada de la República Romana, el Senado y las asambleas populares suspendieron deliberadamente las reglas de edad mínima establecidas por siglos de tradición para permitir que un candidato de apenas 37 años se convirtiera en un cónsul y comandante supremo. Ese hombre era Publius Cornelius Scipio Aemilianus, nieto adoptivo del legendario Scipio Africanus, que había derrotado personalmente a Aníbal en la batalla decisiva de Zama, e hijo natural de Lucius Aemilius Paulus, el brillante conquistador de Macedonia, que había destruido definitivamente el reino de Alejandro Magno. Su elección no fue simplemente un nombramiento político rutinario, fue una apuesta desesperada y calculada de Roma en el único general joven disponible que había demostrado brillantez táctica genuina y liderazgo inspirador durante las frustrantes campañas africanas previas. Scipio Aemilianus llegó a África acompañado por el historiador griego Polibio, quien se convertiría en el cronista principal y testigo ocular más confiable de los eventos finales apocalípticos que estaban por desarrollarse. Juntos, estos dos hombres de genio desarrollarían la estrategia completamente nueva que finalmente rompería la resistencia cartaginesa aparentemente inquebrantable. No a través de costosos asaltos frontales repetidos que habían fracasado consistentemente, sino mediante un bloqueo naval y terrestre absolutamente total que estrangularía gradual pero inexorablemente la ciudad hasta la sumisión final. Esta nueva estrategia requería paciencia estratégica, disciplina organizacional y una comprensión sofisticada tanto de la geografía local específica como de la psicología humana bajo condiciones de estrés extremo. Pero más importante aún, era una estrategia que reconocía explícitamente que esta no era simplemente una guerra militar convencional entre ejércitos profesionales, sino una lucha existencial total entre dos civilizaciones fundamentalmente incompatibles, donde solo una podía sobrevivir al final. El bloqueo de Scipio fue meticuloso, científico y despiadadamente eficaz. Construyó una enorme estructura de piedra y madera, un mole, que se extendía desde la costa hacia el puerto de Cartago, cortando completamente el suministro marítimo que había mantenido viva la ciudad durante meses de asedio.
Simultáneamente, sus tropas terrestres establecieron un cordón completo alrededor de todas las rutas de escape terrestres, interceptando todas las caravanas de suministro y refuerzos que intentaban llegar a la ciudad asediada. Después de meses de este bloqueo implacable, la situación dentro de Cartago se había vuelto desesperada más allá de toda descripción. Los informes de inteligencia romana hablaban de cartagineses reducidos a comer cuero hervido, raíces excavadas de parques urbanos y, en los casos más extremos y terribles, evidencias confirmadas de canibalismo entre los más desesperados y desnutridos. La flota secreta cartaginesa había sido descubierta y destruida en su sortie final suicida, y las pocas tropas profesionales que quedaban fuera de la ciudad habían sido sistemáticamente derrotadas en enfrentamientos como la batalla de Neferis. Era finalmente el momento que Roma había estado esperando y preparando durante 3 años de guerra frustrante. El momento para el asalto final que terminaría para siempre con la cuestión cartaginesa, de una manera que garantizaría que ninguna otra ciudad jamás se atreviera a desafiar la voluntad romana. El año 146 a.C. comenzó con Cartago al borde absoluto del colapso total en todos los aspectos concebibles. El mole masivo construido meticulosamente por Scipio había cortado de manera completa e irreversible todo suministro marítimo posible, y después de meses interminables de bloqueo terrestre y naval coordinado, la ciudad había agotado completamente sus reservas de alimentos, medicinas y materiales básicos para la supervivencia. Los informes de inteligencia romana detallaban condiciones internas que incluían cartagineses desesperados comiendo cuero hervido extraído de escudos y sandalias, raíces y cortezas de árboles excavadas de jardines urbanos, e informes verificados de casos múltiples de canibalismo entre las familias más desesperadas y psicológicamente destruidas. La flota secreta cartaginesa, esa extraordinaria hazaña de ingeniería e ingenuidad que había sorprendido al mundo, había sido descubierta, perseguida y completamente destruida en su sortie final y desesperada hacia el mar abierto. Las pocas tropas profesionales que aún quedaban fuera de los muros de la ciudad habían sido sistemáticamente cazadas y derrotadas en enfrentamientos como la decisiva batalla de Neferis, donde los últimos vestigios del ejército cartaginés fueron aniquilados por las fuerzas numídicas aliadas de Roma. La madrugada del día que cambiaría para siempre la historia del mundo occidental comenzó con la preparación del asalto romano final contra la zona estratégica del puerto comercial. Scipio había concentrado meticulosamente toda su artillería de asedio, catapultas, balistas, arietes, torres de asedio, contra un solo punto específico de las defensas cartaginesas, martilleando continuamente la misma sección de muralla durante días hasta crear una brecha lo suficientemente grande para que sus tropas de asalto mejor entrenadas pudieran penetrar en formación de combate coordinada. Pero lo que siguió inmediatamente no fue una batalla tradicional en el sentido militar convencional, con formaciones enfrentadas, maniobras tácticas y un resultado decisivo rápido. Fue una masacre urbana sistemática, metódica y aparentemente interminable que se extendería durante exactamente 168 horas de horror continuo y escalante que probaría tanto la determinación romana de aniquilación total como la resistencia cartaginesa hasta el último aliento. Los romanos avanzaron inicialmente con su disciplina y organización, características a través de las calles principales de la ciudad, pero se encontraron inmediatamente con el descubrimiento perturbador de que cada edificio individual de Cartago había sido transformado durante meses de preparación en una pequeña fortaleza independiente donde familias enteras,
Padres, madres, niños, abuelos habían decidido colectivamente luchar literalmente hasta la muerte antes que rendirse y enfrentar la esclavitud o ejecución que sabían les esperaba. Los techos de toda la ciudad habían sido sistemáticamente conectados con puentes improvisados, construidos de madera, cuerdas y metal, permitiendo a los defensores moverse tácticamente entre edificios sin exponerse nunca en las calles principales, donde los romanos tenían ventajas organizacionales. Cada habitación individual tenía que ser conquistada por separado en combate cuerpo a cuerpo. Cada escalera tenía que ser ascendida paso a paso bajo lluvia de proyectiles. Cada piso de cada edificio representaba una batalla independiente y sangrienta. El horror psicológico de estos combates urbanos era literalmente indescriptible, según los relatos de veteranos romanos que habían participado en docenas de batallas previas. Los soldados de las legiones tenían que luchar subiendo escaleras estrechas y empinadas, mientras los cartagineses les arrojaban desde arriba aceite hirviendo, piedras pesadas, vasijas de cerámica llenas de excrementos humanos y sustancias putrefactas, y literalmente cualquier objeto disponible que pudiera servir como proyectil mortal o incapacitante. Cuando los atacantes finalmente lograban tomar control de una casa específica después de horas de combate brutal, descubrían frecuentemente que sus ocupantes cartagineses habían preferido deliberadamente quemar todo el edificio con ellos mismos adentro antes que ser capturados vivos. El humo negro y denso de miles de incendios individuales se elevaba continuamente sobre la ciudad, creando una nube permanente de cenizas y hollín que se podía ver claramente desde millas de distancia y que oscurecía el sol durante horas cada día. Para el tercer día consecutivo de esta carnicería urbana, las calles principales y secundarias estaban tan completamente llenas de cadáveres en descomposición que los soldados romanos tenían que detener repetidamente su avance militar para organizar equipos especiales de limpieza que crearan caminos transitables entre montañas literales de cuerpos mutilados. Los relatos contemporáneos hablan específicamente de montañas de muertos cartagineses tan altas que bloqueaban completamente calles principales que normalmente permitían el paso de carros y caravanas comerciales. El hedor de la descomposición masiva se había vuelto tan insoportable y físicamente abrumador que muchos soldados veteranos, hombres endurecidos por años de campañas militares brutales, vomitaban incontrolablemente mientras intentaban continuar luchando. Las condiciones sanitarias se deterioraron tan drásticamente que comenzaron a aparecer enfermedades epidémicas que amenazaban tanto a atacantes como a defensores por igual. Sin embargo, de manera casi incomprensible, los cartagineses sobrevivientes continuaban resistiendo ferozmente desde cada edificio que permanecía en pie, utilizando tácticas cada vez más desesperadas e innovadoras que incluían lanzar los cuerpos putrefactos de sus propios familiares muertos como proyectiles contra los atacantes desde las azoteas y balcones de los pisos superiores. El final absoluto llegó exactamente al séptimo día, cuando los últimos 900 defensores cartagineses, la mayoría de ellos desertores romanos que sabían con certeza que no podían esperar ninguna misericordia o perdón, se refugiaron en el templo sagrado de Eshmun, ubicado en la ciudadela fortificada de Birsa. Cuando Asdrúbal, el comandante militar cartaginés supremo, finalmente salió del templo en llamas para rendirse personalmente y suplicar por su propia vida, su propia esposa apareció dramáticamente en las escaleras del templo con sus 2 hijos pequeños en los brazos. Sus palabras finales, registradas textualmente por Polibio como testigo ocular directo, resuenan a través de los siglos como un grito de defiance contra la injusticia,
¡Cobarde! Has abandonado tu patria, tu esposa y tus hijos para salvar tu miserable vida. Antes de que alguien pudiera intervenir o detenerla, se cortó meticulosamente el cuello a sus 2 hijos con una daga ceremonial y saltó con sus pequeños cuerpos ensangrentados a las llamas del templo que ardía a su alrededor. Con ese acto final de desafío maternal y patriótico, Cartago murió no con una rendición humillante o una súplica por misericordia, sino con un grito final de furia y dignidad que se elevó con el humo y las cenizas hacia los cielos, llevando consigo el alma de una civilización que había preferido la aniquilación total antes que la sumisión a la voluntad romana.